Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta mañana de julio con estos calores, conectaros aún así para conversar con nosotros en este Conversando con Europa con una eurodiputada, Estrella Durá, socialista, que viene a hablarnos de un tema súper interesante, como es el de la salud mental. Y es un tema, fijaros, que hasta hace poco yo creo que no se nos hubiera ocurrido tratar porque siempre ha habido la sensación, uno, antes de pandemia sobre todo, que la salud mental es un tema de los Estados miembros, de los sistemas de salud nacionales, competencia de cada gobierno nacional, y dos, tampoco se le ha dado esa visibilidad y esa relevancia en la opinión pública que ha podido tener después del COVID, con esa aceleración de casos en los que hemos visto que adolescentes y jóvenes cada vez a edades más tempranas empiezan a tener problemas reales de salud mental y algo que se ha visibilizado mucho en los medios de comunicación. Así que contamos con el lujo de tener hoy, esta mañana, a una eurodiputada que, además de ser eurodiputada con nosotros esta legislatura, ella es psicóloga de profesión y catedrática. Voy a presentarte, Estrella, con detalle para que la gente que nos acompaña esta mañana, a quien os recuerdo, por cierto, que podéis siempre plantear vuestras preguntas por el chat para poder recibirlas. Yo las voy a ir leyendo una a una e intentaré agrupárselas a Estrella para que la conversación sea fluida y podamos tocar todos los temas posibles. Sois más de 67 personas conectadas ahora mismo, me confirmaban antes de la conexión, así que os animo a todos a que os presentéis, digáis vuestro nombre y planteéis vuestra pregunta por escrito para yo podérsela dirigir. ¿Quién es Estrella Durá? Antes de darte la palabra, Estrella. Estrella nació en Puzol, en Valencia, ha dedicado su trayectoria profesional a la psicología y es catedrática de esta materia en la Universidad de Valencia. Antes de ser elegida eurodiputada en 2019, cofundó varias iniciativas sociales, como la Asociación Española de la Asistencia Sociosanitaria o el Grupo de Geopolítica para el Desarrollo de Políticas Públicas en el Mediterráneo. Sus principales preocupaciones políticas giran en torno al empleo y los asuntos sociales. Además de ser ponente alternativa en este informe que quizás sea, Estrella, el más completo que se ha hecho en el Parlamento Europeo sobre el tema específico de salud mental en el mundo laboral digital, que fue aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por amplia mayoría en junio y que ha dado un tema que ha dado también mucho que hablar en este pleno, en el pleno último de Estrasburgo, donde ha habido una resolución en la que se decía que hasta 2/3 de los jóvenes europeos entre 18 y 35 pueden estar en riesgo de depresión y se alertaba del hecho de que los temas de salud mental ocupan hasta un 4%, ocupaban antes de la pandemia del COVID hasta un 4% del PIB de gasto en los Estados miembros. Así que, Estrella, todo tuyo, tienes 10 minutos aproximadamente, te puedes detener en los temas que estimes oportunos de estos informes y de cómo avanzar hacia una estrategia de verdad realmente europea para paliar los efectos de la salud mental en nuestras sociedades. Y luego daremos paso a las preguntas. Gracias, Estrella. Pues muchas gracias, María, y gracias también a todo el personal de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid por organizar este tipo de encuentros que son realmente importantes para acercar a Europa a la ciudadanía. Y yo también digo siempre para acercar a la ciudadanía a Europa. Quiero decir que, que las instituciones europeas, y en concreto los europarlamentarios, como es mi caso, podamos estar en contacto directo con la sociedad civil, con los profesionales, con la administración, que nos da una información directa y real sobre los problemas que percibe día a día es muy importante. Por lo tanto, enhorabuena por este tipo de eventos que organizáis. Gracias también por la presentación que has hecho. Y respecto al contenido de la sesión de hoy, vamos a abordar la salud mental. Vamos a abordar la salud mental desde la perspectiva europea. Creo que es muy importante lo que tú has transmitido, esta idea de que se tenía la sensación de que la Unión Europea hacía poco, sino nada, en relación a la salud mental. Y esto es cierto en parte. Y eso es lo que yo quiero ir un poco poniendo sobre la mesa y dejando claro. Que ya antes de la pandemia los problemas de salud mental estaban presentes en toda la Unión Europea. De hecho, pensaba empezar mi intervención de hoy diciendo lo mismo de la misma forma que empecé la intervención en el Pleno la semana pasada, en ese Pleno que, como tú has señalado, se aprobó este informe de salud mental en el contexto laboral, que es la primera vez que
existe un informe del Parlamento que aborda específicamente el tema de salud mental. Nunca había existido antes un informe sobre salud mental. Es verdad que es un informe específico de la salud mental en el contexto laboral, del que luego hablaré, pero es un gran paso adelante. Se ha puesto sobre el papel una serie de prioridades que el Parlamento y por lo tanto la ciudadanía, no perdamos de vista que el Parlamento lo que hace es representar a la ciudadanía, exige en torno a la salud mental de trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues yo empecé mi intervención diciendo que desgraciadamente hemos tenido que atravesar una crisis sanitaria sin precedentes en Europa para darnos cuenta de otra pandemia que venía gestándose en Europa desde hace tiempo, una pandemia más silenciosa y que afectaba a la salud mental de las personas. Porque es verdad, como decíamos, que el estado de la salud mental de la población en Europa era ya motivo de preocupación antes de la pandemia. De hecho, algunos datos que la mayoría de las personas que están conectadas conocen porque sé que son profesionales que trabajan en el campo de la salud, ya antes de la pandemia se señalaba que una persona de cada 6 experimentará en un momento determinado, en un año concreto, problemas de salud mental. Y una de cada 4 sufre problemas de salud mental a lo largo de la vida. Y también el dato importante que tú señalabas del gasto que esto supone en salud pública. Entonces, era un problema ya existente antes de la pandemia. Es verdad que el estado de la salud mental de la población ha empeorado a partir de la pandemia. Y no solo por la amenaza a la propia vida y la amenaza a la vida de los allegados, también, por supuesto, todo lo que tuvo que ver con confinamientos y restricciones, que se paralizaron las consultas de salud mental, que la crisis sanitaria obligó a aplazar, pero también por la crisis económica y social que ha impactado muy directamente en la calidad de vida de las personas. Hay datos ya publicados respecto al incremento de las tasas de depresión y ansiedad tras la pandemia, que señalan que han aumentado en torno a un 25 y un 30% durante la pandemia. Y además hay que tener en cuenta que hay algunos grupos más vulnerables que fueron más afectados por la pandemia, fundamentalmente las mujeres que tuvieron que asumir más responsabilidades domésticas y de cuidados, además de que tradicionalmente tienen salarios más bajos, por lo que la crisis económica se ha cebado mucho más en ella. También hay evidencia, lo hemos visto, de que se incrementaron los casos de violencia de género durante los periodos de confinamiento. Por lo tanto, las mujeres es uno de los sectores que ya tradicionalmente presentan una mayor tasa de trastornos mentales, fundamentalmente ansiedad y depresión, que los hombres, y que, sin embargo, y que además durante la pandemia han visto agravada su situación mental. Por otro lado, los jóvenes. Tú ya has dado datos de los jóvenes que se vieron afectados, por un lado, por el propio sistema educativo, por otro, la interrupción de la vida social y, por supuesto, el tema económico que afecta a su situación de desempleo. Otros sectores muy afectados a nivel de salud mental debido a la pandemia han sido los profesionales de la salud y del cuidado. Ya existen también estudios y datos del incremento de ansiedad y depresión entre los profesionales de la salud en comparación con otros profesionales. En general, lo que venimos llamando y que reconocimos como trabajos esenciales durante la pandemia. Y, por supuesto, no podemos olvidar a las personas que ya tenían algún tipo de trastorno mental y que durante la pandemia vieron interrumpidos los servicios de apoyo con los que contaban. Las citas se tuvieron que aplazar o pasaron a ser online, por lo que algunas de las condiciones psiquiátricas preexistentes a la pandemia se agravaron. ¿Qué aspectos positivos podemos sacar de de este impacto negativo de la pandemia? Pues que la sociedad en general y las instituciones se han sensibilizado y han visto que estamos en un momento crucial para que se reconozca la necesidad de fortalecer los sistemas de salud mental. Es decir, la pandemia no ha hecho más que visibilizar los déficits estructurales que ya existían en toda la Unión Europea. Por lo tanto, a modo de conclusión y para enlazar con cuáles son las iniciativas que actualmente se está llevando a cabo a nivel de la Unión Europea, yo enfatizaría dos aspectos
que hemos aprendido de la pandemia y que están un poco guiando las actuaciones futuras a nivel comunitario. Por un lado, la necesidad de invertir en sistemas públicos y no solo los sistemas de salud. Hay que reconocer que la salud mental está relacionada con sectores que tienen que ver con la educación, con el empleo, hemos hablado ya de empleo, hemos hablado de educación, por supuesto con también el acceso a la vivienda, con la pobreza. Es decir, las causas estructurales de la salud mental es un elemento importante que nos ha hecho ver la pandemia y la necesidad de abordar la salud mental desde una perspectiva transversal, reforzando los distintos sistemas de servicios públicos desde los que se puede hacer a la sociedad más resilientes ante las crisis que afectan a la salud mental. Por lo tanto, inversión en los sistemas públicos. Y segundo, que es posible una nueva organización del trabajo. La pandemia ha hecho ver que podemos hacer las cosas, que podemos trabajar de otra forma, basándonos fundamentalmente en los desarrollos de las TICs, la digitalización. Pero también hemos visto que estos desarrollos tecnológicos que nos dan oportunidades para desarrollar un nuevo modelo de trabajo tienen también riesgos. Por eso, uno de los ámbitos en los que se ha empezado a trabajar es precisamente la salud mental asociada a la digitalización del contexto laboral. Entonces, estas son las dos líneas en las que a nivel europeo estamos trabajando y en las que yo pensaba un poco perfilar algunas ideas generales y después ampliarlas, si queréis, en el debate en función de los intereses y las preguntas que se planteen. Por lo tanto, el primer punto, la necesidad de abordar la salud mental desde una perspectiva transversal. Es necesario, en este sentido, lo que estamos pidiendo desde el Parlamento es que se diseñe, se plantee una estrategia europea de salud mental. Es algo que hemos pedido a la Comisión Europea en repetidas ocasiones, pero es algo que nunca se ha avanzado, quedó paralizado. De hecho, en el año 2019, durante la presidencia finlandesa de la Unión Europea, ya se estableció como objetivo a nivel europeo la promoción de la salud mental y el bienestar, pero la Comisión no ha propuesto ningún plan concreto. Por lo tanto, desde el Parlamento estamos insistiendo en esta necesidad, en la necesidad de una estrategia europea o un plan de acción en la misma línea que la Comisión sí que propuso hace ya mucho tiempo la estrategia de discapacidad. En el periodo, ahora acabamos de aprobar el año 2020-2030, fue la segunda estrategia de discapacidad. En la década anterior existía ya otra. O, por ejemplo, ahora muy importante también, se acaba de aprobar una propuesta para un plan de acción sobre cuidados. Es una estrategia a nivel europeo de cómo abordar el tema de cuidados desde la infancia incluso a situaciones de enfermedad crónica y terminal. Entonces, este tipo de marcos estratégicos, de planes de acción a nivel comunitario, es necesario para coordinar y sobre todo para apoyar las políticas de los distintos Estados miembros. Siempre se ha dicho que la Unión Europea no trabaja en temas como, por ejemplo, salud o salud mental porque no tiene competencias al respecto, que son competencias de cada Estado miembro. Pero lo que es verdad es que el papel de la Unión Europea en algunos temas, como este de la salud y la salud mental, es el de coordinar y apoyar las actuaciones de los Estados miembros. Por lo tanto, sí se puede hacer más de lo que se está haciendo. Si se establece un plan de acción a medio-largo plazo, a 10 años, en el que se realicen una serie de actuaciones que tengan que ver con la sensibilización de cara a luchar contra la discriminación y estigmatización de las personas con discapacidad mental o algún tipo de trastorno mental. Por otro lado, con actuaciones concretas dirigidas a grupos vulnerables. Hemos hablado antes de una mayor problemática de trastornos de salud mental en grupos vulnerables como mujeres, jóvenes. La infancia es un tema también muy afectado, sobre todo a partir de la pandemia.
migrantes, una serie de actuaciones que pueden ir dirigidas sectorialmente a estos grupos vulnerables. Y por supuesto, esta estrategia europea debería apoyar a los Estados miembros en el diseño y aplicación de los planes nacionales de salud mental. Cada vez son más los Estados miembros que hacen sus propios planes nacionales, o en España, por ejemplo, incluso a nivel autonómico. Entonces, desde la Unión Europea se pueden destinar fondos para apoyar estos planes nacionales o regionales, autonómicos en nuestro caso, de apoyo a actuaciones concretas para fomentar la promoción del bienestar. La idea fundamental que defendemos desde el Parlamento cuando hablamos de esta estrategia europea de salud mental, bueno, aquí lo que quiero plantear es que no existe en este momento por parte del Parlamento ninguna actuación legislativa, ni siquiera a través de un informe de propia iniciativa, es decir, no legislativo, sobre este diseño posible de una estrategia de salud mental. Lo que estamos haciendo son actuaciones a distintos niveles. Por un lado, como os decía, en las distintas comisiones en el Parlamento, cuando tratamos temas que podemos introducir la relevancia de la salud mental, la incluimos de forma transversal. Por ejemplo, lo que os decía antes de la estrategia de discapacidad, se incluye una referencia muy específica y un capítulo para discapacidad mental. O en la estrategia de cuidados que acabamos de aprobar también la semana pasada en el Parlamento, se hace una referencia a la necesidad de abordar el bienestar emocional y la salud mental, no solo de las personas cuidadas, sino sobre todo también de los cuidadoras, que son fundamentalmente mujeres. Y, por supuesto, en la estrategia de salud y seguridad laboral, que es un informe también aprobado por el Parlamento, este fue en el pleno anterior, hace un mes, donde se hace una referencia a la necesidad de abordar los riesgos psicosociales en el contexto laboral. Por lo tanto, cuando hablamos de actuaciones dentro del Parlamento y hablamos de una estrategia europea de salud mental, tenemos que tener claro que en este momento no existe ningún informe, ni legislativo ni no legislativo, sobre el tema. Por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo desde una perspectiva más informal en las comisiones, incluyendo el tema de salud mental de forma transversal en todos los informes que den pie a ello. Por otro lado, dentro de los grupos políticos, en el caso concreto de mi grupo político, el grupo S&D, Socialistas y Demócratas, hemos aprobado, hemos asumido un position paper, un documento en el que establecemos las prioridades que para los socialistas debe tener esa estrategia de salud mental. Y un tercer nivel en el que yo estoy trabajando es a través de unos grupos informales que tiene el Parlamento, en el que colaboramos miembros del Parlamento con stakeholders externos. Y en el caso concreto de salud mental tenemos dos plataformas, la MEP Alliance, es decir, una alianza de MEPs que trabajamos conjuntamente con asociaciones de pacientes y profesionales, una muy conocida aquí en España, que es Gamian, y con ellos realizamos distintos eventos, desde workshops, hemos hecho cartas a la comisión, preguntas a la comisión en relación a estrategias que se piensan adoptar para la promoción de la salud mental. Otra de estas plataformas es la Coalition de MEPs que trabajamos con Mental Health Europe, también una red, una plataforma en red muy conocida en Europa. Por lo tanto, en términos generales, para garantizar la salud mental de la ciudadanía europea, demandamos un plan genérico, un plan de acción, una estrategia que aborde la salud mental desde la perspectiva holística, integral, multisectorial, que aborde no solo temas de salud, de acceso universal a la salud mental, sino que incluya también la educación para abordar la problemática en la infancia y en la juventud, en los cuidados a nivel social. Y hay un tema también que yo insisto mucho también, toda la parte medioambiental, la importancia desde el diseño de las ciudades, la interacción con el medio ambiente, el acceso a la vivienda, una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestro día a día y que influyen también en la salud mental.
Por eso insisto en esa perspectiva transversal de la salud mental que implica a todos los sistemas de bienestar social, no solo salud, servicios sociales, empleo, educación, medio ambiente, justicia incluso, para todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las enfermedades mentales. En definitiva, de hecho, la estrategia de salud mental que para el Grupo Socialista hemos planteado recoge 4 grandes pilares. El que tiene que ver con la salud, por supuesto, pero también el que tiene que ver con educación, arte y cultura, el de empleo y el del medio ambiente. Por lo tanto, este es el ámbito en el que nos estamos moviendo para insistir a la comisión en la necesidad de coordinar de alguna forma y apoyar los sistemas de salud mental, los sistemas públicos de atención a la salud mental en los Estados miembros. Segundo punto. A raíz de la pandemia, aunque era un tema que también se estaba planteando desde hace ya mucho tiempo, se puso el énfasis en la salud mental de un sector específico, que es el de los trabajadores y trabajadoras, la salud mental dentro del ámbito laboral. A raíz, sobre todo, de la aplicación de las nuevas tecnologías, de la digitalización a el diseño laboral. Todos hemos pasado por la experiencia casi inesperada del teletrabajo. Se ha hablado mucho de los aspectos positivos y los aspectos negativos del teletrabajo. Se ha hablado mucho del derecho a la desconexión, pero para mí esto no es más que la punta del iceberg de lo que está ocurriendo a nivel de organización laboral. Y que tiene que ver fundamentalmente con la aplicación de la digitalización, específicamente los sistemas de inteligencia artificial y de automatización en el mundo laboral. Este ha sido el objetivo concreto, el foco de este informe no legislativo que la Comisión de Empleo propuso realizar y que se aprobó en la Comisión de Empleo hace un mes y es la semana pasada en el Pleno. Este enfoque parte de la idea de que las causas de la buena o mala salud mental dentro del contexto laboral recaen fundamentalmente en la organización. La idea es que queremos pasar de un enfoque centrado en el individuo a un enfoque centrado en la organización, en la identificación de los riesgos psicosociales asociados a un nuevo modelo de organización laboral. Es verdad que de estrés laboral llevamos hablando ya mucho tiempo y es verdad que siempre las condiciones laborales precarias, la inestabilidad laboral, la falta de protección social, se ha asociado a una pobre salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Siempre hemos oído hablar del burnout y del estrés laboral. De hecho, hay datos de OISHA, de EU-OISHA, de que el 25% de los trabajadores en Europa experimentan sobrecarga de trabajo. El 51% de los trabajadores dice que el estrés es algo común en su lugar de trabajo. Y casi el 80% de los gerentes dicen estar preocupados por el estrés asociado al trabajo. Es decir, que los riesgos psicosociales es un tema de preocupación tanto para los empresarios, empresarias, como para trabajadores. El objetivo de este enfoque ha sido, por un lado, analizar las causas de el posible impacto negativo en la salud mental de la organización y, por lo tanto, la identificación de los riesgos psicosociales y, por otro lado, diseñar propuestas fundamentalmente legislativas para hacer frente, para hacer frente a esta situación. Aquí quiero destacar varios aspectos. Es verdad que la Unión Europea llevaba ya algún tiempo a nivel legislativo intentando establecer condiciones laborales más dignas. Quiero aprovechar esta intervención también para recordar 2 iniciativas muy importantes que la Comisión Europea, las instituciones europeas han puesto en marcha para garantizar condiciones laborales dignas y que, por lo tanto, van a contribuir
a la promoción de la salud de los trabajadores, que es, por un lado, los salarios mínimos para garantizar salarios dignos y, por otro lado, la regulación del trabajo en plataformas. Supongo que habéis oído estos días también la noticia sobre la investigación a Uber y las prácticas de abuso que han utilizado para conseguir su posicionamiento en el mercado. Y esto se debe a una falta de legislación, a un vacío legal. Por eso es muy importante la regulación del trabajo en plataformas que se está expandiendo ampliamente. Por lo tanto, a nivel de la regulación de condiciones laborales que garanticen unas condiciones dignas y aseguren una salud mental, llevábamos tiempo ya trabajando en temas importantes como salarios mínimos y la regulación del trabajo en plataformas. ¿Qué es lo que estábamos ahora pidiendo? Legislación que se centre directamente en la digitalización del contexto laboral. Por un lado, el teletrabajo empezamos a utilizarlo de una forma masiva durante la pandemia, pero hemos visto que implica una serie de cuestiones que afectan negativamente a la salud mental, como por ejemplo la no separación entre la vida privada y la profesional, una sobrecarga de horas de trabajo, un control y vigilancia de los trabajadores y que todo ello requiere una regulación para establecer unos requisitos mínimos del teletrabajo. Que por supuesto esta regulación se debe hacer en consulta con los interlocutores sociales, que debe de incluir el suministro y el uso de material o servicios utilizados y que se regulen también los mecanismos de inteligencia artificial que se aplican en este contexto y por supuesto que tenga una base voluntaria. Por lo tanto, una de las peticiones que hemos hecho en este informe es la regulación del teletrabajo y vinculado con ello, aunque no necesariamente solo, el derecho a la desconexión. El Parlamento sí aprobó ya un informe para la regulación del derecho a la desconexión. Por lo tanto, dos directivas, dos instrumentos legislativos que es necesario para proteger la salud mental de los trabajadores. Por otro lado, avanzando en el énfasis que ya veníamos haciendo a nivel laboral, fundamentalmente por parte de los sindicatos y de los representantes de trabajadores, de la necesidad de una directiva sobre riesgos psicosociales en el contexto laboral. Es decir, un marco legislativo, una directiva que reconozca, que establezca medidas vinculantes, medidas obligatorias para que los empresarios proporcionen apoyo e información a los trabajadores sobre los riesgos de salud mental, que se posibilite una evaluación de esos riesgos psicosociales y que se asegure, por un lado, la reintegración de las personas afectadas y, por supuesto, la compensación de aquellas personas afectadas. Para eso es necesario un marco legislativo sobre el reconocimiento de determinadas enfermedades mentales como enfermedades ocupacionales. Por eso hemos pedido también una revisión de las recomendaciones sobre la lista europea de enfermedades ocupacionales para que se incluyan trastornos mentales como ansiedad, depresión y burnout como enfermedades ocupacionales y que impliquen compensación para las personas afectadas. Por lo tanto, estamos hablando de 4 llamadas a instrumentos legislativos: teletrabajo, derecho a la desconexión, directiva de riesgos psicosociales y una directiva sobre enfermedades ocupacionales. Insisto en estas 4, ahora hablaré de una quinta, porque algunas de ellas ya habían sido demandadas desde el Parlamento a la Comisión. Por ejemplo, se habían incluido dentro del nuevo marco estratégico de salud y seguridad en el trabajo. Pero es importante que la Comisión Es muy importante que la Comisión reciba estas demandas por parte del Parlamento, porque, como decía antes, trasladamos las demandas de la ciudadanía. Y para terminar, hablando del informe, quiero insistir también en una quinta llamada
a un marco legislativo que tiene que ver con la regulación de los sistemas algorítmicos y en concreto con la inteligencia artificial. Esta es una de las novedades más importantes de este informe, porque es la primera vez que en un informe de la Comisión de Empleo en el Parlamento se pide un marco legislativo, una directiva, sobre la utilización de la inteligencia artificial en el contexto laboral. La importancia de regular los algoritmos más allá de la transparencia de los mismos. Por lo tanto, en este informe, fundamentalmente, lo que concluimos es que para asegurar la salud mental de los trabajadores y trabajadoras necesitamos marcos legislativos vinculantes que garanticen que dentro del contexto laboral se van a aplicar las medidas necesarias para la identificación de los riesgos psicosociales y para el manejo de los mismos, para facilitar el tratamiento de los mismos. Y, por supuesto, el reconocimiento y la compensación a los trabajadores afectados. Creo que me estabais dando un toque de aviso y de tiempo, por lo tanto, lo dejo aquí y, por supuesto, podemos ir avanzando o ampliar algunas otras cuestiones. Pues muchísimas gracias, Estrella. Tremendamente interesante, sobre todo por novedoso en el tema. Tanta preocupación en torno a este tema y es verdad que fíjate la cantidad de directivas, de regulaciones, de áreas donde todavía se podrían hacer cosas a nivel europeo para ayudar en ese marco legal a prevenir y a combatir los problemas de salud mental. Nunca habíamos tenido tantas preguntas durante una intervención. Tenemos más de 20 preguntas ya en el chat. Voy a intentar agruparlas, aunque va a ser muy complicado, porque son muchas y además todas muy interesantes. Hay más de 80 personas conectadas, o lo había hace un instante, me acaban de comentar, así que el interés es tremendo. Voy a empezar por, mira, te defino un poquito los temas que se han ido tocando en las diferentes preguntas. Yo he ido apuntando un foco muy importante o varias de las preguntas que ahora te haré son sobre niños e infancia. Otro foco sobre la prevención, qué hacer en prevención. Otro sobre las adicciones a drogas y a otras sustancias. Otro, y por supuesto su efecto en salud mental. Otro sobre qué hacemos con la falta de profesionales en este entorno. Necesitamos a más gente, debería ser gratuita la consulta, etcétera. Otro foco sobre el estigma y cómo de este tipo de enfermedades y cómo prevenir el suicidio. También hay alguien que menciona la violencia de género y otra persona que hace especial hincapié en la situación de que en España esto ya se reguló en el 95 y todavía no existe una cultura de prevención en la salud mental. Todo esto vamos a intentar organizarlo en bloques de preguntas. Niños e infancia. A ver, Salma Fundación. Buenos días, soy Ana González, presidenta de la Fundación Salma. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los trastornos aparecen antes de los 14 años y alrededor del 75% antes de los 18, es fundamental poner el foco en la prevención para que las patologías no se agraven. Sería una gran ayuda que la Unión Europea emitiera también un informe, dice ella, sobre la situación real de la salud mental en este núcleo de la población y hacer propuestas para la comunidad educativa, algo que ya has mencionado tú. Sigo agrupando preguntas de infancia y luego te dejo ese bloque para responder. Eva Rivas, Cambronero, en representación de SPYPNA, perdóname que yo... Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y Adolescentes. En cuanto a población vulnerable, ha quedado claro que los adolescentes y especialmente las mujeres han manifestado un aumento en incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedades y conductas autolesivas, así como depresión. Más preguntas sobre infancia. Marisol Casas, de la Asociación Granavip, vemos la necesidad urgente de más atención a la población infanto-juvenil con problemas mentales. Eva Rivas nos comenta de la misma asociación, apoyar a las familias es la principal acción de promoción de la salud mental, cómo ayudar más a las familias de niños y adolescentes. Y había una de las últimas preguntas, lo siento si me dejo alguna, pero más o menos yo creo que con esto agrupamos este tema de la infancia. Había una de las últimas, un segundo. Sí. Avance Psicólogos dice, sería fundamental implantar en las escuelas educación en regulación emocional y recursos de afrontamiento y autoconocimiento, desarrollo de las capacidades de mentalización como paso fundamental a la prevención. Lo voy a dejar aquí porque yo creo que no me... Tenemos mucho.
de infancia, pero ya tenemos suficiente para un poco ver el tipo de preguntas que te hacen desde el chat sobre este tema. Mira, podemos empezar hablando por la problemática infanto-juvenil, pero se asocia con una problemática más general, que es la necesidad de la prevención. La importancia de apostar por la prevención y no por el tratamiento. Hay muchos datos al respecto. Yo creo que la mayoría de los que están conectados son profesionales y conocen el tema tanto o más que yo, dado que se dedican profesionalmente al tema. Datos que sé que existen, y es que se plantea que por cada euro invertido en prevención de los trastornos mentales se ahorra 18 euros en el gasto de sanidad pública. Si antes hablábamos que a nivel mundial cerca de en torno a un 4% del PIB es el coste total en inversión en salud mental, podemos entender el gran coste económico que supondría invertir en prevención. Esa prevención tiene que estar centrada en distintos contextos. Totalmente de acuerdo. En la infancia es importante, por eso yo antes también cuando hablaba de los 4 pilares de la estrategia de salud mental, uno de ellos fundamental es el tema de la educación desde la infancia a la adolescencia. Y de hecho, una de los déficits que ha existido tradicionalmente es la no existencia de una especialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Es porque el abordaje de los trastornos mentales en niños no puede ser el mismo que en adultos. Es necesaria esa formación y ese desarrollo profesional en el ámbito específico de infanto-juvenil. Por lo tanto, 2 cuestiones que se aplican al contexto de la infancia y la juventud, pero que son genéricas al abordaje de la salud mental, que es la necesidad de la prevención. Eso me lleva a otro tema, y es la falta de profesionales. En España en general, en Europa en general, aunque en España estamos por debajo de la media, tanto en profesionales de psicología clínica como profesionales de la psiquiatría. En España tenemos 6 profesionales de psicología clínica por cada 100.000 habitantes, cuando la media en Europa es de 18. Y lo mismo ocurre con psiquiatría. Además, estos profesionales deberían estar dedicados a la atención primaria, que es donde se inicia la prevención. El problema fundamental que tenemos en España, aunque es común en toda Europa, pero en España se agudiza mucho más, es que la gran parte de los recursos económicos destinados a la salud mental se dirigen a los centros de especialidades y dirigidos fundamentalmente a los trastornos más graves. Sin embargo, la mayoría de los trastornos mentales son los trastornos mentales menores, comunes, son los más frecuentes. Problemas de ansiedad, de depresión, o sea, trastornos emocionales leves o trastornos adaptativos. Estos son los trastornos cuya prevención y abordaje precozmente evitaría una cronificación de los mismos. ¿Qué ocurre? Que a nivel de atención primaria en los centros de salud no existen profesionales que puedan atender psicológicamente este tipo de trastornos. Es el médico generalista, el médico de cabeza, que decimos, el médico generalista de familia, que no tiene una formación específica en psicología clínica, quien tiene que hacer frente a estos problemas. Y los únicos recursos con los que cuenta son los recursos farmacológicos. Este es otro problema que tenemos en España, una excesiva medicalización de los trastornos mentales. Es necesario el abordaje en etapas tempranas de aquellos trastornos emocionales más frecuentes, menores, cuyo tratamiento precoz evitaría la cronificación. Es un problema general no solo en el contexto infanto-juvenil, que también, sino también en personas adultas. ¿Se debería actuar desde los colegios y centros educativos y de qué manera, Estrella, por cerrar este tema de la infancia? Sí, totalmente, Y mira. con familias, porque son 2 preguntas muy concretas que nos han hecho. Y en familias me has dicho, ¿no? Sí, centros educacionales y Creo que familias. una de las preguntas hablaba claramente o planteaba claramente el tema de la educación emocional. Llevamos ya muchos años que se empezó a hablar de inteligencia emocional que surgió dentro de un contexto laboral, pero que se ha visto relacionada claramente
la gestión emocional con la promoción del bienestar emocional. Muchas veces nos centramos en los trastornos mentales ya desarrollados, pero a esos trastornos mentales se llega a partir de una mala gestión de emociones negativas. A una depresión se llega a partir de una mala gestión de una sensación o una emoción de tristeza. A un trastorno neurótico se llega a partir de una mala gestión de una emoción de miedo, angustia o ansiedad. Entonces, la educación emocional en las escuelas, no solo para los niños, también para el profesorado, y hablando de familias, esa interacción entre la escuela y la familia en la educación de los niños, debería de incluir también la gestión emocional, por supuesto. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente bloque porque son tantos que me falta a veces, me está faltando tiempo para agruparlas de manera adecuada. En cuanto a prevención, también prevención en general, ya no solo infanto-juvenil, Daniela Costa nos decía que en representación de la consultora A4Health, especialistas psicosociales, se preguntaba cuándo se va a poner el foco en la prevención concretamente en las empresas. Tú lo has mencionado antes, esa directiva tan interesante en la que se intenta regular para cambiar el foco de la responsabilidad en el individuo a la responsabilidad en el empleador o en el entorno empresarial. ¿Qué le contestarías a Daniel? Y también en prevención, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha que te pregunta por lo mismo, ¿no? De acuerdo totalmente en poner ese foco en la prevención como herramienta. Mira, como os decía antes, en el informe que hemos aprobado sobre salud mental y digitalización del contexto laboral, hacemos una serie de propuestas legislativas que son las que antes he contado, que aunque a veces cuando traslado estas demandas legislativas que hemos hecho desde el informe, tengo la sensación de que no queda claro, no se entiende la relevancia de las mismas, porque son términos muy legislativos. Directiva para la prevención de los riesgos psicosociales, directiva para la aplicación de la inteligencia artificial en el contexto laboral. Pero, por un lado, quiero enfatizar la importancia que tiene el que demandemos, pidamos instrumentos legislativos, porque solo si existen obligaciones, medidas vinculantes, el empresario o empresaria, el gerente va a realmente estar obligado a cambiar las cosas. Por lo tanto, es muy importante medidas vinculantes que obligan a ese cambio desde un enfoque centrado en el individuo, es decir, cuando un trabajador o una trabajadora tiene problemas de ansiedad, de inestabilidad, de tristeza, no podemos enviarle a que haga pilates, a que haga meditación, mindfulness. Si tiene un trastorno emocional, una crisis de ansiedad vinculada con el trabajo, tendremos que analizar qué aspectos de ese contexto laboral están influyendo en su estado emocional y cambiar esos riesgos psicosociales. Por lo tanto, esa es la idea del enfoque. Pedimos que se establezcan medidas vinculantes para que los empleadores asuman la responsabilidad de evaluar, de analizar posibles riesgos psicosociales, que den información a sus trabajadores y trabajadoras, apoyo, acceso a servicios de salud mental. Por ejemplo, las grandes empresas, las grandes multinacionales, tienen unidades de salud mental o recursos de salud mental a disposición de sus trabajadores y trabajadoras. Las pequeñas empresas no pueden permitirse, pero sí que pueden establecer convenios, o por ejemplo en España a través de las mutuas, para poder, de la misma forma que se evalúan los riesgos físicos en el contexto laboral, que se evalúen también los riesgos psicosociales. En el informe hemos incluido esta necesidad de apoyar a las microempresas y a las pymes para que puedan facilitar a sus trabajadores, trabajadoras, el acceso a servicios de salud mental. Esas son medidas preventivas. La evaluación de los riesgos psicosociales, el manejo de los mismos, el acceso a servicios de salud mental para los trabajadores. Por ejemplo, también hemos pedido un mayor apoyo y mayores recursos y formación a los inspectores laborales para que realicen ese tipo de evaluación y de manejo. Por supuesto, entrenamiento y formación a los empleadores y también a los trabajadores para que identifiquen esas situaciones de riesgo psicosocial. Otra de las propuestas que hemos incluido ha sido la posible creación de servicios de mediación local o regional
para que apoyen a empleadores y trabajadores en el manejo, la identificación y manejo de los riesgos psicosociales. Incluso medidas de sensibilización, es también una medida de prevención. No lo he mencionado antes, pero en el informe hemos pedido también que se declare un año europeo de salud mental. Todas las campañas de sensibilización de la población en general y, por supuesto, si estamos hablando a nivel transversal del contexto laboral, empleadores y trabajadores, el contexto educativo, docentes, alumnado y familias, salud, todos los profesionales de salud. En el ámbito medioambiental, decía antes, las autoridades locales, regionales que diseñan las ciudades, que posibilitan acceso a vivienda, deben también tener una formación específica. En definitiva, hay muchas cosas que se pueden hacer para la prevención de la salud mental. Más que la prevención, yo muchas veces me gusta decir la promoción del bienestar emocional. Si promocionamos el bienestar emocional, estamos previniendo una mala salud mental. Muy bien, Estrella. Pues un último comentario sobre infancia, porque se me ha pasado un comentario que me parece interesante que escuches de Michelle del Valle. Ella te dice: buenos días, Estrella, soy Michelle del Valle, concejala del municipio de Majadahonda. Y ella comenta que si consideras interesante, yo creo que ya lo has respondido, pero me parece interesante que una concejala te lo transmita, ¿no? Y que haya esa reflexión desde las administraciones públicas, que si crees que fuera conveniente que los colegios, en especial en los institutos públicos, se creen equipos específicos de salud mental con profesionales de la psicología sanitaria especializados, ¿no? Y te lo dejo ahí como comentario, yo creo que ya lo has contestado en tu intervención previa, para pasar al tema de las adicciones. Néstor Sherman, presidente de World Association on Dual Disorders, te dice: las adicciones a sustancias o sin sustancias son trastornos mentales. Es lo que se espera y no algo excepcional. Sin embargo, mantenemos redes asistenciales separadas para una única persona que sufre una patología dual. Se ha cortado. Te comenta él. Luego, Yolanda Mayoral Gontán te dice: la situación de las adicciones han cambiado, cada vez son sustancias distintas y los equipos de adicciones no estamos suficientemente preparados para abordar este tema. ¿Qué nos comentas? ¿Existe algo sobre adicciones en el informe más específico? La verdad es que no. Es decir, el informe está centrado en la digitalización del contexto laboral. Por lo tanto, en ningún momento hemos abordado el tema de adicciones. Tampoco, como os decía antes, las instituciones europeas habían abordado el tema de salud mental. Es la primera vez que se aborda en un informe del Parlamento Europeo la salud mental y se ha vinculado concretamente con la situación laboral. ¿Por qué? En parte porque es un problema también de competencias. Es triste, pero es así. Es decir, la Unión Europea no tiene competencias en salud y por lo tanto tampoco en salud mental, más allá de apoyar, coordinar o complementar lo que se hace en los Estados miembros. Sin embargo, sí que tiene competencias sobre legislación laboral porque los tratados le otorgan la posibilidad de legislar sobre salud y seguridad en el contexto laboral. Esto es lo que ha dado pie a este informe y esto es lo que ha dado pie a que podamos pedir medidas legislativas para la promoción de la salud mental en el contexto laboral, pero porque sí que tiene un mandato la Unión Europea para legislar sobre salud y seguridad laboral. En otras áreas, como pueda ser acceso a la salud, como pueda ser el ámbito educativo, las competencias están muy limitadas. Entonces, en temas de adicciones, al menos que yo conozca, el Parlamento no ha hecho hasta el momento ningún abordaje específico. Sí que es verdad que la Unión Europea ha estado siempre preocupada, digamos, por la salud mental. Muchas de las personas que están conectadas seguro que conocen la plataforma de política sanitaria, que es la red a nivel europeo para intercambiar prácticas y conocimientos, en la que se ha incluido un apartado específico sobre salud mental, coordinada precisamente por esta red que antes mencionaba de Mental Health Europe, para abordar las necesidades de los grupos vulnerables durante la pandemia. Por otro lado está el grupo director sobre la promoción de la salud y prevención de enfermedades y gestión de enfermedades no transmisibles, que es donde se ha abordado siempre el tema de salud mental. Pero es verdad que hasta la fecha no ha habido ninguna iniciativa y mucho menos legislativa. Sí que quiero enfatizar, porque además como
investigadora y profesora de la Universidad de Valencia durante muchos años, que un ámbito en el que la Unión Europea actúa y realiza iniciativas muy importantes sobre salud mental es a través de los proyectos de investigación subvencionados dentro de los programas de investigación. Antiguamente el programa Marco, después el programa Health, después el Horizonte 2020 y ahora el Horizonte Europa. En todas estas programas marcos de investigación han existido siempre iniciativas muy específicas sobre salud mental y, de hecho, tenemos muchos datos que provienen de esos proyectos de investigación. Yo tengo mi experiencia en la Universidad de Valencia, en el Instituto Pueblo y Bienestar, que precisamente hemos desarrollado muchos proyectos de investigación sobre salud mental en niños, en adolescentes, en personas mayores y ahora últimamente, bueno, ya llevamos varios años, sobre aplicación de las TICs. Tenemos que también incluir, y en el informe hemos hecho mención a eso, la necesidad de abrirnos a nuevas iniciativas de tratamiento de las enfermedades mentales, aprovechando también las TICs. No todo es negativo. Ahora bien, desde la perspectiva de la sanidad pública, tenemos que tener claro que estas iniciativas tienen que ser accesibles y asequibles, por supuesto. Es decir, yo voy a defender siempre el acceso a unos sistemas de prevención y tratamiento de la salud mental desde el sistema público y, por lo tanto, desde los centros de atención primaria y desde los centros de sistemas públicos. Por eso antes hablabais, en los colegios, una de las preguntas era, ¿deberían haber profesionales de la salud en los colegios? A ver, tenemos que saber los recursos hasta dónde llegan. Facilitemos el acceso a servicios de salud mental y de salud mental infantil desde la atención primaria y no deslocalicemos tanto a cada uno de los colegios. Es decir, tenemos que también ser conscientes de los recursos limitados y cómo gestionarlos de la forma más eficientemente. Hablando de esa falta de profesionales, de cómo racionalizar los recursos o de qué fondos europeos se pueden hacer, entramos en ese bloque específico sobre, digamos, falta de profesionales necesario abordar en España en concreto y cómo financiarlo, ¿no? O qué financiación europea puede haber. Intento resumir las siguientes preguntas de este bloque. Germán Morente Caballero se pregunta qué se puede hacer desde el Parlamento Europeo con la falta de psicólogos clínicos, porque dice que si algo ha cambiado esta pandemia es la falta de profesionales. En mi ciudad, Santa Coloma de Gramenet, no llegamos al ratio ni siquiera de España, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a la ratio europea? Tú mencionabas eso de 6 profesionales de media en España y 18 en el resto de Europa. Yolanda Mayoral Gontán comenta lo mismo, que hay un gran déficit de psicólogos clínicos en salud mental. Ana López Trenco, de ASAPME Aragón, te dice, ¿cómo vamos a hacer frente a esta pandemia sin profesionales? Las ratios de psicología, psiquiatría, DUES, trabajadores sociales eran insuficientes ya antes de la pandemia y ahora todavía más. En cuanto a la financiación, o cómo se puede financiar este sector desde la Unión Europea, Salma Fundación te dice, según los datos del Ministerio de Sanidad, no se llega al 6% de gasto de salud mental del total del presupuesto de sanidad, siendo que afecta a una cuarta parte de la población. ¿Es posible recibir líneas directas de financiación para proyectos específicos de salud mental? Daniela Costa nos comenta también que la obligación de evaluar los riesgos psicosociales es obligatorio desde la ley del 95, pero que a día de hoy en España no existe ni la cultura, ni los recursos, ni los instrumentos para prevenir esa salud en el trabajo. Y por último, Asafe Sálava reitera también su pregunta de qué manera podemos apoyar financieramente a los Estados miembros para promover la salud mental. Un apunte de Carmen Valdivia que dice que las consultas con el psicólogo deberían ser gratuitas. Las consultas con el psicólogo deberían ser gratuitas si hubieran suficientes profesionales en el sistema público. Efectivamente, así es. ¿Que es necesario incrementar la ratio? Por supuesto. Financiación es escasa también. Hay que aprovechar toda la que pueda venir de Europa. 2 líneas. Por un lado, la que mencionaba antes, los proyectos de investigación, que sí que pueden acceder las distintas administraciones, entidades, organismos,
directamente pueden acceder a una subvención directa a través de esos proyectos de investigación. Es verdad que esos proyectos de investigación duran 2-3 años, termina la dotación y termina la actuación. Por lo tanto, lo que necesitamos es invertir de forma estructural, de forma a largo plazo. Es decir, es necesario invertir desde el sistema público de salud. La financiación europea puede venir y está viniendo. Los planes de recuperación propuestos precisamente a raíz de la pandemia responden a objetivos concretos. Esos objetivos deben de ajustarse al Pilar Europeo de Derechos Sociales. Y uno de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales es el acceso universal a la salud como un derecho y la salud mental, por lo tanto. Entonces, los planes nacionales que cada país debe de presentar, cada Estado miembro debe presentar a la Unión Europea, pueden y deberían de incluir actuaciones concretas para la promoción de la salud mental y, en concreto, el incremento de profesionales dentro del sistema público. Esto, por tener por dar un dato en concreto, cuando se aprobaron los planes nacionales se estableció como objetivo que el 30% de la inversión fuera a temas medioambientales, que el 20% fuera a temas de digitalización, de transición digital y, por lo tanto, las dos transiciones de las que hablamos siempre, la transición verde y la transición digital. Desde la Comisión de Empleo planteamos muchísimas quejas debido a que no se había establecido un porcentaje mínimo de inversión en aspectos sociales. Se ha dejado en manos de los Estados miembros que decidan qué porcentaje de los planes de recuperación dedican a lo social. Ahí en lo social entraría esa parte de salud y salud mental que no está recogida directamente porque no es competencia de la Unión Europea, pero sí que puede ser subvencionada a través de financiación europea. Entonces, las administraciones tienen que aprovechar también estos fondos que llegan para invertir en salud mental. Muy bien. Vamos a cambiar un poco de tercio para poder atender a todas las preguntas. Vamos a hablar de los riesgos de suicidio y del estigma que supone sobre todo tener enfermedades mentales más graves. Marisol, de la Federación Andaluza de Salud Mental, se plantea qué actuaciones puede haber para luchar contra ese estigma y cómo prevenir específicamente ya el caso más grave que llega al suicidio. Y además te dice, tenemos serios problemas para encontrar trabajo para personas con problemas mentales, porque prima ese estigma en España. Faltarían campañas de sensibilización. Ana López Trenco, por su parte, de ASAPME Aragón, te dice, es muy importante todo lo que dices, Estrella, pero ¿qué podemos hacer para abordar ese tratamiento de personas que tienen trastorno mental grave, los que siguen siendo quizás los grandes olvidados de todas las políticas de inclusión y reducción del sufrimiento? Además, ella incide en que la enfermedad mental grave no siempre se llega solo por una mala gestión emocional, porque hay factores genéticos y ambientales que condicionan estos trastornos muy graves, como la esquizofrenia, trastornos de personalidad o depresión mayor. Ya está. Lo dejo aquí para que respondas. No puedo estar más de acuerdo con lo que plantean. Yo he insistido antes muchísimo en que la mayoría de los trastornos mentales son los trastornos menores, los trastornos emocionales y de conducta, y de hecho se llaman trastornos comunes porque son los más frecuentes, los más comunes. Pero, por supuesto, no podemos olvidarnos de los trastornos más graves. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea de que hay causas biológicas, genéticas en algunos trastornos mentales. Quizá mi sesgo como socialista, como política en este momento, más que como profesional de la psicología, ha sido un sesgo que me lleva a enfatizar las causas estructurales de la mala salud mental. He dejado de lado aquellos trastornos mentales más graves porque pertenecen más al ámbito efectivamente más que de la prevención del tratamiento. ¿Cómo se pueden abordar? Necesariamente necesitan un abordaje interdisciplinar entre la psicología y la psiquiatría y, por lo tanto, estamos abocados a reconocer el déficit que existe de profesionales, tanto de psicología clínica como de psiquiatría, en los centros de atención primaria para que sean más accesibles a estas personas.
y no tengan que estar en las listas de espera para poder llegar al centro de especialidades. Eso en cuanto a lo que es el abordaje dentro del sistema público. Otra cosa que ponía de manifiesto esta persona, no recuerdo ahora su nombre, la necesidad de luchar contra la estigmatización y sobre todo Marisol, luchar contra la exclusión social y la integración laboral y social de las personas que requieren apoyo a lo largo prácticamente de su vida, en momentos muy puntuales en los que la enfermedad les permite llevar a cabo una vida más o menos adaptada y recibir el apoyo que necesitan en aquellos momentos de crisis. Entonces es un problema del tratamiento que requiere, yo insisto, tanto psicológico como psiquiátrico. Esa combinación, y no vamos a caer ahora en el tópico, entre lo farmacológico y lo psicosocial. Comentabas el tema de las listas de espera y el problema que suponen en atención primaria. El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha, solo por abundar con un comentario más que una pregunta, te dice que los profesionales están viviendo en la sanidad pública una demanda de más de un 50% de la población general y específicamente en adolescencia, y menciona que tienen más de 7 meses de lista de espera con patologías graves en autolesiones, intentos autolíticos, trastornos de alimentación, etcétera. Pero vamos a enfocarnos, esto te lo dejo como comentario que abunda un poco en lo que comentabas, ¿no? De la lista de espera y de cómo abordar este tema. Vamos a centrarlo porque nos quedan apenas unos minutos, de hecho nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero si tienes 10 minutos más, Estrella, yo te lo agradezco para cerrar ya con 3 últimos bloques o temas más sectoriales que podríamos citar. Por un lado, los autónomos, luego las personas más mayores y el tema de la discapacidad. Vamos con los autónomos. Interesante reflexión que nos hace María Dolores Fernández Cros, Lola Fernández de IPSIQUE, directora clínica. La regulación del teletrabajo y el derecho a la desconexión no considera la situación de los autónomos, los generalmente olvidados, dada la dificultad para establecer criterios de prevención en un colectivo que depende solo de sí mismo para trabajar. Te dejo que respondas y pasamos al siguiente. El tema de los autónomos es complejo y, de hecho, es un tema pendiente que debe ser abordado todavía por la Unión Europea. Sé que está en el programa de trabajo de la actual comisaria, y en el tema en concreto del teletrabajo y otros aspectos de protección social estamos todavía esperando la propuesta de la Comisión para que el Parlamento haga su propuesta al respecto. Entonces, la verdad es que no tengo más información para contestarte, más allá de decirte que efectivamente estoy de acuerdo en que es un tema que está pendiente de regulación, que ha surgido sobre todo o se ha planteado muy directamente vinculado con la regulación del trabajo en plataformas y con los falsos autónomos, y por lo tanto eso ha dado pie a esta propuesta que se está trabajando ahora en la Comisión, y que espero que esté pronto a la luz y podamos un poco analizarla desde el Parlamento. Interesante esto de los falsos autónomos también y del caso de Uber que mencionabas muy al principio. Hablando de nuestros mayores, Avances Psicólogos nos dice, no solo son los más grandes olvidados también en nuestra sociedad, sino que sería importante tener en cuenta la relación que existe entre salud mental y soledad. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, creo que lo he mencionado antes, he puesto como ejemplo de una estrategia europea que puede apoyar y coordinar iniciativas concretas en los Estados miembros. Ponía antes como ejemplo la estrategia de cuidados, se llama Plan de Acción Europeo para los Cuidados, que se aprobó precisamente también la semana pasada. Ahí se hace, como os decía antes, creo que esta estrategia intenta abordar los cuidados a lo largo de todo el ciclo vital, por lo tanto, desde la infancia a la tercera edad, personas mayores, incluyendo también los enfermos crónicos y terminales. En el caso concreto de las personas mayores, que además también es una pena, pero ha sido así, la pandemia, a raíz del incremento de fallecimientos, de muertes que hubo en las residencias de tercera edad, ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos también, los déficits y las carencias estructurales de los centros institucionales de personas mayores.
ha llevado a replantear la necesidad de abordar desde una perspectiva integral las necesidades de las personas mayores. Integral en el sentido de que hay que unir los dos sistemas que actualmente funcionan en paralelo en la mayoría de los estados, el sistema de salud y el sistema social, y es necesario integrar en modelos de atención sociosanitaria. Las personas mayores requieren no solo atención física, también psicológica y social. La soledad es una de las causas fundamentales de angustia, de ansiedad, de malestar emocional. Entonces, esa integración de forma que las personas estén en una institución o estén en su domicilio puedan recibir asistencia por parte del centro de salud, no solo física, sino que cuenten también con profesionales de la psicología y con profesionales del trabajo social. Esa perspectiva sociosanitaria que se está implantando cada día más, pero todavía necesita un apoyo y una estabilización, una presencia dentro del sistema público de salud. Y terminamos casi con la última pregunta de Ismael sobre discapacidad. Se pregunta cuál es el estado actual de la tarjeta europea de discapacidad. Bueno, pues ahí sí que hay buenas noticias. Ya se terminó el estudio piloto y la idea es que en el año 2023, es decir, el próximo año, esté ya a disposición. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Estrella. Yo sí quería que cerraras con una última reflexión, porque nos hemos pasado de tiempo. Creo que hemos conseguido responder todas las preguntas y además estupendamente bien, con mucho lujo de detalles. Te recordamos que vamos a dejar en el chat tu dirección de correo electrónico o de email para que aquellos que se hayan quedado con alguna inquietud o con ganas de mantener esa conversación contigo y de transmitirte sus preocupaciones del sector lo puedan hacer. Mi petición sería que hicieras una última reflexión sobre hacia dónde vamos, cuál es un poco ese marco temporal en el que nos movemos. ¿Tú crees que antes de que termine esta legislatura, recuerda a los que nos están oyendo, tenemos elecciones europeas en mayo del 24? Es verdad que la pandemia nos ha pasado por encima y nos ha impedido trabajar, y ahora la guerra de Ucrania también nos está desordenando un poco las prioridades que teníamos, pero intentamos recuperar ese ritmo de trabajo para poder abarcar lo máximo posible antes de mayo del 24, cuando volvemos a tener elecciones. ¿Crees que sería posible desarrollar esa futura estrategia de prevención y de acción y de acompañamiento a los Estados miembros en temas de salud mental antes del 24, antes de las próximas elecciones? Yo quiero ser optimista, pero es verdad que al mismo tiempo también tengo datos sobre el interés que tiene la Unión Europea, el Parlamento, por supuesto, pero me consta que también ya la Comisión Europea en poner en marcha esta estrategia europea. Quizá no sea una estrategia, es que quizás sea un plan, quizás sean una comunicación, recomendaciones, pero sé que la actual comisaria de salud tiene un gran interés en el tema de salud mental y sobre todo porque sí que contamos en este momento con una gran sensibilización por parte de la Comisión Europea y de las instituciones europeas en general en lo que denominamos la Unión Europea de la Salud. Es decir, la pandemia nos ha hecho ver que a nivel de salud es necesaria una actuación coordinada. En el tema de las vacunas lo hemos visto, en el tema del control de la pandemia, una gestión coordinada. Esto ha llevado a plantear que esa actuación coordinada, que es más eficiente, debe serlo no solo para enfermedades físicas, también a nivel de bienestar de la ciudadanía. Es necesario una mayor coordinación, por ejemplo, para intentar llegar a unos criterios mínimos de número de profesionales. Una de las competencias de la Unión Europea es luchar y trabajar por una convergencia al alza en aspectos sociales, convergencia al alza en aspectos económicos, convergencia al alza en aspectos de salud. Entonces, el concepto de Unión Europea de la Salud creo que nos garantiza que se va a trabajar a nivel comunitario por una mejor salud mental. Pues muchísimas gracias, Estrella. Hasta aquí, son las 11:12, vamos a tener que cerrar este debate interesantísimo, exposiciones muy claras y con mucho detalle.
qué importante es tener a profesionales también de la psicología y de la salud mental como legisladores en el Parlamento Europeo. Ojalá podamos seguir moviendo este tema y avanzar en las líneas que expones. Y sí que me gustaría terminar agradeciendo a toda la gente que nos ha estado escuchando, profesionales del sector y sobre todo, bueno, pues dándoles ese aplauso que se merecen por unas situaciones en las que trabajan a veces extremadamente complicadas y en un entorno con muchos jóvenes, adolescentes, niños, mayores, personas con discapacidad que realmente dependen del buen hacer de estos profesionales para salir adelante. Así que gracias a todos. Ha sido para mí personalmente muy interesante y yo creo que Estrella te vamos a volver a convocar dentro de unos meses para que nos cuentes qué avances ha podido haber en todo esto, porque es un tema Esperemos que sí. del que vamos a seguir hablando en los siguientes meses, estoy convencida. Gracias. Muchas gracias a vosotros, a los organizadores, pero por supuesto también a los participantes, porque me consta que son grandes profesionales. Gracias. Hasta pronto, Estrella. Adiós.